En la cena familiar mi hija me dijo, el mejor regalo sería que desaparecieras. Así que eso hice. Liquidé su hipoteca, tomé todo lo que consideraban suyo y volé a Hawái. Pero lo que dejé en su escritorio los destruyó para siempre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo el borde del sobre, creyendo todavía que esa noche terminaría con gratitud. El comedor se sentía cálido, demasiado cálido tal vez. La chimenea crepitaba detrás de mí, lanzando una luz anaranjada sobre la mesa donde mi familia estaba terminando su cena. A través de la ventana la nieve caía sobre el barrio en copos espesos y perezosos. Adentro el candelabro iluminaba todo con un suave amarillo, haciendo que la escena pareciera sacada de una tarjeta postal. La foto de María observaba desde la repisa su sonrisa congelada en tiempos mejores. Me puse de pie, empujando la mesa con más esfuerzo del que recordaba necesitar. Los 65 años se sentían más pesados estos días. Fernanda, cariño. Mi voz salió esperanzada, demasiado esperanzada. Tengo algo para ti. Feliz cena familiar. El sobre pasó de mis dedos llenos de cicatrices a los suyos suaves. Ella lo tomó sin levantar la vista de su teléfono, rasgando el papel con el pulgar mientras Sofía picoteaba su postre y Víctor cortaba otra rebanada de pavo. La pantalla de Alejandro brillaba azul sobre su cara adolescente, reflejando nada. $5,000. El cheque era generoso, pensé. Suficiente para liquidar la mayor parte de su deuda de tarjeta de crédito, esa que mencionó el mes pasado, en esa llamada de pánico a las 2 de la mañana. Los ojos de Fernanda escanearon los números. Su expresión no cambió. Ni una sonrisa, ni siquiera sorpresa. Solo nada. 5,000. Las palabras salieron planas como si le hubiera dado un recibo del supermercado. Eso es todo. Mi pecho se apretó. Bueno, imaginé que ayudaría con esa situación de la tarjeta de crédito. ¿Sabes qué, papá? Ella levantó la vista entonces, y sus ojos eran fríos. Más fríos que la nieve afuera. Más fríos que cualquier cosa que hubiera visto en 42 años de ser su padre. El mejor regalo sería cuando ya no estés aquí. El tiempo hizo algo extraño. El crepitar del fuego se desvaneció hasta convertirse en un rugido sordo en mis oídos. El cuchillo de Víctor se detuvo a medio corte. El tenedor de Sofía quedó suspendido en el aire. Los pulgares de Alejandro se congelaron en su pantalla. Pero la cara de Fernanda permaneció perfectamente inmóvil, como si acabara de comentar sobre el clima. Traté de hablar. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Mis manos comenzaron a temblar, así que agarré el respaldo de mi silla. El cuero se sentía frío y distante bajo mis palmas, como todo lo demás que de repente se sentía distante. La habitación se inclinó ligeramente, o tal vez solo era yo. ¿La había escuchado bien? ¿Qué? La palabra apenas logró pasar mis labios. Me escuchaste. Fernanda dejó el cheque sobre la mesa. No en su bolso, no en su bolsillo, solo ahí como si fuera basura. Siempre estás aquí, siempre rondando, siempre controlando todo con tu dinero. No podemos respirar contigo alrededor. El fuego estalló. Un tronco se movió enviando chispas. Fernanda, tal vez. Víctor comenzó, pero su voz murió en el momento en que ella giró la cabeza. ¡Cállate, Víctor! Ella ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron clavados en mí. Papá necesita escuchar esto. Necesita entender que tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes, y él siempre está en el camino. Abuelo. La pequeña voz de Sofía apenas se registró. 15 años de pagos de hipoteca. 15 años de aparecer cuando llamaban. Arreglando lo que se rompía. Cubriendo lo que ellos no podían. Los números comenzaron a sumarse en mi cabeza incluso mientras estaba allí parado viendo a mi hija explicar por qué el mundo sería mejor sin mí en él. Solo quería ayudar, dije en voz baja. Las palabras sonaron débiles incluso para mí. Ayudar.
Fernanda rió, pero no había humor en ello. Querías mantenernos dependientes, asegurarte de que siempre te necesitáramos, que siempre tuviéramos que venir arrastrándonos por dinero. Bueno, felicidades, papá. Funcionó. Estamos atrapados. Víctor cortó otro trozo de pavo, sus ojos fijos en su plato. La cara de Sofía se arrugó, pero permaneció en silencio. Alejandro se desplazaba por su teléfono como si nada estuviera pasando. El cheque yacía en la mesa entre los platos de servir. $5,000 que nadie quería. Mis manos no dejaban de temblar. Miré alrededor de la mesa, a la evasión de Víctor, a la preocupación de Sofía, a la indiferencia de Alejandro, a la certeza fría de Fernanda. Todos habían estado pensando esto. Tal vez no todos, pero sí los suficientes. Lo suficiente para que Fernanda lo dijera en voz alta en la cena familiar con el pavo todavía caliente y la foto de mi esposa muerta observando desde el otro lado de la habitación. ¿Qué acabas de decir? Mi voz vino de algún lugar muy lejano. Sobre que yo me vaya. Dije lo que dije. Fernanda cruzó los brazos. Y sabes que tengo razón. Cuando te vayas finalmente seremos libres. La casa será nuestra. Nuestro dinero será nuestro. Nuestras vidas serán nuestras. El fuego crepitó. La nieve presionaba contra las ventanas. La luz del candelabro se sentía dura, ahora exponiendo cada grieta en la fachada que yo había construido. Cada ilusión que había mantenido sobre lo que mi familia realmente pensaba de mí. Me alejé de la mesa lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años en mis rodillas, mi espalda, mi pecho, donde algo apretado y doloroso había echado raíces. Creo que necesito un poco de aire. Las palabras salieron firmes, lo cual me sorprendió. Todo lo demás estaba temblando, mis manos, mi visión, mi comprensión de quién era mi hija. Pero mi voz aguantó. Me giré hacia la cocina lejos de la mesa, lejos de los ojos fríos de Fernanda y la cobardía de Víctor, y del cheque que representaba 15 años de mi vida convertidos en nada. La puerta de la cocina estaba a solo 3 metros, pero se sintieron como kilómetros. Detrás de mí, Fernanda dijo algo más, pero las palabras se borraron entre el crepitar del fuego y el latido de mi corazón. Caminé hacia la cocina a cada paso deliberado, dejando a mi familia en la mesa con su pavo y su verdad. La puerta de la cocina se cerró detrás de mí, amortiguando el comedor. Las luces fluorescentes zumbaban arriba duras y clínicas, después del brillo cálido del candelabro. Fui directo al fregadero agarrando el borde del mostrador con ambas manos. El laminado se clavó en mis palmas. Fuera de la ventana la nieve se apilaba en la cerca trasera, cada copo sumando al peso. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el vidrio oscuro. Un anciano con cabello gris y ojos confundidos. Abrí el agua fría, me salpiqué la cara. El choque ayudó. No mucho, pero lo suficiente para traerme de vuelta de donde sea que había estado derivando. Ella lo había dicho. Mi hija realmente había dicho que el mundo sería mejor conmigo muerto. Me salpiqué más agua dejando que goteara de mi barbilla al fregadero lleno de tazones sucios y espátulas. El olor a pavo se mezclaba con el jabón de platos dulce y químico. Mis manos encontraron una toalla, secaron mi cara mecánicamente. La puerta se abrió de golpe. No te alejes de mí. La voz de Fernanda rebotó en las paredes de azulejos. Cruzó el pequeño espacio en 3 zancadas, agarró la esponja del fregadero y comenzó a atacar los platos con movimientos agudos y enojados. Los platos repiquetearon. El agua salpicó. El sonido era agresivo, deliberado. Me giré lentamente. Necesitaba un momento, Fernanda. Lo que dijiste, eso fue hiriente. Hiriente. Ella rió sin humor, fregando más fuerte. ¿Quieres hablar de dolor? Prueba vivir bajo tu sombra durante 40 años. Prueba tener un padre que piensa que cada dólar gastado es una cadena alrededor de tu cuello. Eso no es. Comencé, pero ella me cortó. He pasado toda mi vida adulta escuchando sobre tus sacrificios. La casa. Las facturas. Los útiles escolares de los niños. Las reparaciones del auto. Todo lo que has hecho por nosotros una y otra vez, como si lo hubiéramos pedido. Sí lo pidieron.
Mi voz salió tranquila, firme. Cada vez que llamabas a las 2 de la mañana porque la caldera se rompía. Cada vez que Víctor perdía otro trabajo y necesitabas ayuda con el alquiler. Cada vez. Necesitábamos ayuda porque tú te aseguraste de que necesitáramos ayuda. La esponja voló de regreso al fregadero con una bofetada húmeda. Ella se giró para enfrentarme completamente, agua goteando de sus manos. Compraste la casa a tu nombre. Pagas la hipoteca para poder sostenerla sobre nosotros. Lo planeaste perfectamente, no mantenernos dependientes. Mantenernos agradecidos. Mantener ni atrapados. El refrigerador zumbó en el repentino silencio. Afuera un auto pasó sus faros barriendo el patio nevado. Compré la casa porque ustedes no podían pagarla. Dije. Tú y Víctor tenían 3 meses de retraso en el alquiler. Tenían una bebé de 6 meses. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejarnos resolverlo nosotros mismos. Su voz se elevó. Tal vez hubiéramos estado bien. Tal vez no te necesitábamos llegando al rescate para salvarnos. Pero no podías soportar eso. ¿Verdad? Necesitabas ser el héroe. Necesitabas que te debiéramos. Ella se acercó más, y vi algo en su cara que nunca había visto antes. No era ira. No era frustración. Era algo más duro. Algo que se había estado construyendo durante años, mientras yo había estado demasiado ocupado pagando facturas para notarlo. Su dedo se clavó en mi pecho. 1 vez. 2 veces. Cada toque puntuaba sus palabras. Tú querías que dependiéramos. Di un paso atrás contra el mostrador. Fernanda, eso no es cierto. Quería ayudar a mi hija a criar a mis nietos en un lugar seguro. ¿O querías asegurarte de que nunca pudiéramos irnos? Otro golpe con el dedo. Asegurarte de que siempre estuviéramos justo aquí bajo tu pulgar necesitándote. Porque ¿qué serías tú sin que te necesitemos, papá, solo un viejo solitario en una casa vacía? Las palabras golpearon más fuerte que su dedo. Levanté mis manos, no en defensa. Solo rendición. ¿Es eso realmente lo que piensas? Después de todo, yo creo... Ella hizo una pausa respirando con dificultad. La ira en su cara cambió a otra cosa, algo que parecía casi dolor, pero más duro. Creo que necesitas escuchar esto. Mamá hubiera querido que lo escucharas. No. Mi voz salió afilada. No metas a tu madre en esto. ¿Por qué no ella sabía? Ella sabía que eras así. Controlador. Siempre necesitando ser el centro de todo. Siempre haciéndolo tratar sobre tus sacrificios. Tu madre... Me detuve, tragué saliva con dificultad. Tu madre estaría avergonzada de escucharte hablar así. La cara de Fernanda se puso roja. No te atrevas a meter a mamá en esto. Ella se fue por el estrés que tú causaste. Siempre trabajando, siempre ausente, siempre... Eso es una mentira. Mi voz se mantuvo tranquila, pero algo en ella la hizo pausar. Eso es una mentira y tú lo sabes. Tu madre tenía una condición cardíaca. Los doctores lo explicaron. Tú estabas ahí. Diagnóstico conveniente. Fernanda cruzó los brazos. Una manera muy conveniente de evitar la responsabilidad. La cocina se sentía más pequeña. Las luces fluorescentes zumbaban más fuerte. Podía escuchar mi latido en mis oídos. Sentir el borde del mostrador clavándose en mi espalda. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté. ¿Qué hice que fue tan terrible amarte? Proveer para ti, tratar de darles a mis nietos la estabilidad que tú nunca... Queremos mudarnos. Las palabras salieron rápido como si las hubiera estado conteniendo. Víctor y yo queremos vender la casa y mudarnos a Arizona. Empezar de nuevo. Pero no podemos porque está a tu nombre. Porque encontrarías una manera de detenernos. Siempre lo haces. Ahí estaba. La verdadera razón. No filosofía, ni sentimientos, ni heridas antiguas. Querían la casa. Querían cobrar mis 15 años de pagos de hipoteca y desaparecer en Arizona. Ya veo.
Las palabras salieron planas, vacías. ¿De verdad lo ves? La voz de Fernanda había cambiado de la ira a algo casi suplicante. Nos estamos asfixiando aquí, papá. Víctor no puede encontrar trabajo. Yo estoy atrapada en gerencia minorista. Los niños están creciendo bajo tu sombra. Necesitamos un nuevo comienzo, pero tú no nos dejas tenerlo. La miré. Realmente la miré. Cuando mi niña pequeña, la que solía pasarme herramientas en mi taller, y llamarse a sí misma mi ayudante, se convirtió en esta extraña. Cuando la ayuda se convirtió en control en su mente. Cuando el amor se convirtió en manipulación. Te dejaré sola ahora. Me empujé del mostrador. Me moví hacia la puerta que llevaba al pasillo de las habitaciones. Sí, eso es. ¡Huye! Su voz me siguió afilada y cortante. Huye como siempre lo haces. No puedes manejar la verdad, así que te escondes igual que con mamá. Me detuve en el marco de la puerta, pero no me di la vuelta. Mi mano descansaba en el marco. Mi casa en la que había vertido 15 años, de repente se sentía como una jaula. Pero ya no podía decir quién estaba atrapado en ella. Caminé hacia el pasillo dejando a Fernanda sola en la cocina con los platos sucios y la fría luz fluorescente. Cerré la puerta de la habitación detrás de mí y me senté en la oscuridad por un largo tiempo antes de encender la lámpara. La mecedora junto a la ventana me sostuvo como siempre lo hacía cuando el sueño no llegaba. Afuera la ciudad llevaba su abrigo de invierno, nieve cayendo más allá de las farolas, faros ocasionales cortando la oscuridad, el lamento distante de una sirena en algún lugar de la ciudad. Mi reflejo apareció como un fantasma en el vidrio de la ventana, un anciano solo con sus pensamientos. El tiempo se movía extrañamente. Vi el reloj en la mesita de noche arrastrarse de las 10 a las 11 a la medianoche. Mi cuerpo rogaba por dormir, pero mi mente no dejaba de repetir. La cocina, el comedor, los ojos fríos de Fernanda diciendo que me quería fuera. Fuera. Muerto en realidad. Eso es lo que quiso decir. Cuando ya no estés. No retirado en Florida, no mudado a un lugar más pequeño. Muerto y enterrado para que ella finalmente pudiera tener su casa. Su libertad. Su sueño de Arizona. Cerca de la 1 de la mañana me levanté. Mis rodillas protestaron. Todo protestaba estos días. Crucé hacia la estantería donde guardaba las cosas que importaban. Los libros de María, mis viejos manuales de ingeniería. Y debajo de todo el álbum de fotos encuadernado en cuero. El cuero crujió cuando lo abrí, como si recordara cada vez que había buscado consuelo en estas páginas. La primera foto mostraba a María en su vestido de novia, su sonrisa tan brillante que parecía iluminar el color desvanecido. Mi yo más joven estaba a su lado, 23 años y estúpidamente optimista sobre todo lo que venía por delante. Siguientes páginas. Fernanda bebé. Su pequeño puño envuelto alrededor de mi dedo. Fernanda de niña en el parque, su cara llena de alegría mientras yo la empujaba en los columpios. Fernanda de 5 años en mi taller, usando uno de mis viejos cascos que se tragaba toda su cabeza. Pasándome una llave inglesa con tanta seriedad. Me detuve en una foto particular. María sosteniendo a Fernanda, tal vez 3 años, ambas riendo de algo fuera de cámara. Vestido amarillo en María. Ese vestido. Lo usaba para todo lo importante. La graduación de jardín de niños de Fernanda. Obras escolares, reuniones de padres y maestros. En la foto, Fernanda miraba a la cámara con amor puro y sin complicaciones. Cuando cambió, tracé mi dedo sobre la cara de María, con cuidado de no manchar la vieja impresión. La cara de María en esa foto. Susurré a la habitación vacía. Ella estaba sonriendo, sosteniendo a la bebé Fernanda. En aquel entonces Fernanda me miraba como si yo fuera un héroe. La pregunta me perseguía. ¿Cuándo papi se convirtió en papá y luego en carga? Fue después de que María murió hace 8 años, dejándome navegar el duelo de Fernanda solo. Fue cuando se casó con Víctor.
Cuando los problemas financieros se convirtieron en el lenguaje de nuestra relación. ¿O fue gradual? Muerte por 1000 pequeñas traiciones que yo había estado demasiado ocupado para notar. Cerré el álbum lentamente, sintiendo su peso. Mis manos atraparon la luz de la lámpara. Cicatrices, callos, marcadas por décadas de trabajo en construcción. La cicatriz de quemadura en mi pulgar derecho del incidente con el soplete en el 98. Los callos permanentes de agarrar herramientas. La línea blanca a través de mi palma izquierda donde una pieza de metal cortó profundo durante el proyecto del edificio Henderson. Cada marca contaba una historia de proveer. Cada cicatriz era un pago realizado. 15 años. 15 años de pagos de hipoteca. Hice las matemáticas esa noche, sentado en mi mecedora mientras la ciudad dormía. $600 al mes en promedio durante 15 años. $287,000 en total. Sin contar los rescates de tarjetas de crédito. 3 de ellos sumando otros $18,000. Sin contar las reparaciones del auto, los préstamos de emergencia, los útiles escolares de los niños, las facturas médicas cuando el seguro de Víctor venció. Nada de eso devuelto, nada de eso siquiera reconocido aparentemente, solo esperado. Peor que esperado. Resentido. Pensé en las palabras de María, unas que decía tan a menudo que podía escuchar su voz. Luis, no dejes que la gente confunda tu amabilidad con debilidad. Lo decía cuando los contratistas trataban de pagarme de menos, cuando los vecinos pedían favores que nunca devolvían, cuando Fernanda comenzó a llamar más a menudo como adulta, pero solo cuando necesitaba algo. Finalmente entendí lo que quería decir. De pie caminé hacia la ventana y presioné mi frente contra el vidrio frío. La ciudad se extendía abajo. Miles de luces representando miles de vidas. Gente que probablemente también luchaba con cuándo ayudar y cuándo dejar de ayudar. Cuando el sacrificio se convertía en habilitar. Cuando el amor se convertía en un arma usada en tu contra. Pensé que estaba construyendo un legado, le dije a mi reflejo. Resulta que estaba construyendo una prisión para mí mismo. Pero aquí está lo que Fernanda no entendía. Lo que Víctor no podía ver. Lo que tal vez incluso yo no había captado completamente hasta esta noche. Yo no había creado su dependencia para atraparlos. La había creado porque los amaba. Porque cuando tu hija llama llorando a las 2 de la mañana ayudas. Cuando tus nietos necesitan abrigos de invierno los compras. Cuando la caldera se rompe en enero la arreglas. Había hecho lo que hacen los padres. Lo que pensé que se suponía que debían hacer los padres. Ellos lo habían tomado y lo habían retorcido en algo feo. Algo egoísta de mi parte. Cuando el egoísmo era de ellos todo el tiempo. Querían la casa. Mi patrimonio, mi inversión, mis 15 años envueltos en un lindo paquete para Arizona. Y yo era el obstáculo. Esa noche, sentado solo en mi habitación mientras mi familia dormía o fingía dormir, o se escondía de mí, decidí algo. Había terminado de ser invisible en mi propia vida. No sabía cómo todavía. No sabía qué forma tomaría mi respuesta. Pero parado allí con el vidrio frío contra mi frente y la foto de María observando desde la mesita de noche, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo que se había estado doblando durante años, finalmente se rompió limpiamente. Me giré de la ventana y miré mi habitación. Mi santuario. El único espacio que era verdaderamente mío. Luego a la foto de María en la mesita de noche, levanté el marco plateado, su peso familiar en mis manos marcadas. Lo siento, María. Le susurré a su sonrisa congelada. Lo intenté, realmente lo intenté con ella. Dejando la foto con cuidado, me moví a la cama y me senté en el borde. El agotamiento tiraba de mí ahora, pero era diferente a antes. No el agotamiento de la derrota. Algo más. Algo que se sentía casi como alivio. No podía cambiar el pasado. No podía deshacer las palabras de Fernanda o recuperar mis años de sacrificio. Pero podía controlar lo que pasaba después. La decisión estaba tomada incluso si el plan no lo estaba.
Afuera la nieve continuaba cayendo sobre la ciudad, cubriendo todo de blanco. Nuevo comienzo. Borrón y vuelta nueva. Tal vez eso es lo que yo necesitaba también. No Arizona, algo más. Algo que le mostraría a mi hija exactamente cómo se veía la vida cuando yo finalmente verdaderamente me hiciera a un lado. No dormí. Cuando la luz gris de la mañana finalmente se arrastró a través de la ventana, yo todavía estaba en la silla viendo a la ciudad despertar bajo su manta de nieve. Las 7 en punto llegaron sin ceremonia. Mi cuerpo dolía por horas en la mecedora, pero mi mente se sentía afilada, enfocada de una manera que no lo había estado en años. Ponerse de pie requirió esfuerzo, rodillas protestando, espalda rígida, pero me las arreglé. El pasillo se extendía silencioso y vacío ante mí, sin sonidos de las otras habitaciones, Fernanda y su familia, o durmiendo tarde, o evitándome. Ambas me parecían bien. La cocina guardaba el fantasma de ayer, platos sucios todavía en el fregadero, el leve olor a pavo que se había enfriado. Ignoré todo. Fui directo a la cafetera, eché el café molido sin medir. Café fuerte, del tipo que quita la pintura y mantiene a los trabajadores de construcción funcionales a través de turnos de 14 horas. Mientras se preparaba, mis ojos se posaron en el gabinete sobre el refrigerador, ese donde guardaba papeles importantes. Documentos del hogar, escrito en la etiqueta de la carpeta con la cuidadosa letra de María de cuando ella manejaba nuestro sistema de archivo. Mi mano se estiró. La bajó. La carpeta se sentía más pesada de lo que debería. La puse en la mesa de la cocina. Serví café tan fuerte que parecía petróleo crudo. Y me senté. Papeles de seguro, folletos de garantía, viejas facturas de servicios públicos. Y debajo de todo, el contrato. Papel color crema que se había puesto ligeramente amarillo en los bordes. Mi firma en tinta azul. Fecha: 15 de marzo de 2010. Los números nadaron hacia el foco. Dirección de la propiedad: 342 Oak Street, el barrio de Oak Park. Precio de compra: $320,000. Propietario principal: Luis Gómez. La voz de Fernanda desde la cocina resonó. Es tu casa, tu nombre. Ella tenía razón en eso. Me quedé mirando esa firma y la memoria me jaló hacia atrás. 14 años. 14 años desde esa firma. Desde el día en que creí que estaba ayudando a mi hija a construir una vida. Recordé ese día claramente. Primavera de 2010. Fernanda había aparecido en mi vieja casa. La más pequeña que María y yo habíamos comprado cuando nos casamos. Diferente barrio, diferente vida. Yo tenía 50 años entonces. Todavía trabajando en construcción a tiempo completo. Todavía creyendo que el retiro era algo distante y manejable. El timbre había sonado justo después del desayuno. A través de la mirilla, Fernanda con lágrimas surcando su cara. La bebé Sofía envuelta en sus brazos contra el frío de marzo. Papá. Su voz se quebró cuando abrí la puerta. Papá. Nos rechazaron. Ella me empujó una carta. Membrete del Banco Chase. Solicitud denegada. En negrita en la parte superior. La leí parado en mi puerta mientras ella lloraba en la manta de Sofía. Puntaje de crédito insuficiente. Relación deuda-ingreso desfavorable. Historial de empleo inestable. ¿Qué hay del trabajo de Víctor? Pregunté sabiendo ya la respuesta. La cara de Fernanda se arrugó más. Está entre puestos en este momento. El taller lo despidió hace 3 meses. Entre puestos. Esa frase se convertiría en el estado permanente de Víctor. Por favor, papá. Los niños necesitan un hogar estable. Encontramos este lugar perfecto en Oak Park, buenas escuelas, barrio seguro. Solo necesitamos ayuda con el pago inicial. Tal vez ser cofirmante. Sofía había elegido ese momento para agarrar mi dedo con su pequeño puño.
6 meses de edad. Toda inocencia y confianza. Miré a esa bebé, a la cara desesperada de mi hija, y sentí mi resolución desmoronarse. ¿Cuánto necesitan? Solo firma. Prometo que te pagaremos una vez que Víctor encuentre algo estable. Manejamos al banco Chase juntos esa tarde. La oficial de préstamos, una mujer profesional en sus 40, con un corte de pelo serio, revisó nuestra situación con eficiencia clínica. Papeles esparcidos por su escritorio. Pantallas de computadora brillando. Números que parecían enormes entonces. Rutina ahora. Señor Gómez. Ella me miró por encima de sus lentes de lectura. Dado que usted es la fuente de ingresos principal con crédito establecido, lo listaremos como el propietario principal. Su hija será una corresidente. Dudé. Propietario principal. No copropietario. La distinción se sentía importante, pero Fernanda había estado rebotando a Sofía en su rodilla, haciendo reír a la bebé. Y pensé, ¿qué importa? La familia cuida a la familia. Está bien. Firmé donde ella señaló. La familia cuida a la familia. Fernanda me había abrazado fuerte cuando salimos del banco, Sofía en un sándwich entre nosotros. Gracias, papi. Eres el mejor. Prometo que te haremos sentir orgulloso. Papi. Esa fue la última vez que me llamó así. El café se había enfriado en mi mano. Estaba de vuelta en 2024 sentado en la mesa de la cocina mirando fijamente esa firma de una vida diferente. La letra pequeña del contrato de repente parecía más grande, más clara de lo que nunca había sido antes. Propietario principal. Luis Gómez. Dirección de la propiedad. 342. Oak Street, Oak Park, Illinois. Corresidente. Fernanda Gómez. Término de la hipoteca. 30 años. Pago mensual. Aproximadamente un laicía. Saqué mi calculadora. La vieja con los botones grandes que usaba para estimados de construcción. 15 años de pagos. 12 meses por año. 1,600 de pago mensual promedio. Los números sumaron fríos y claros. $267,000. Sin contar las fluctuaciones de la tasa de interés. Sin contar las veces que pagué extra cuando se atrasaron en los servicios públicos. Sin contar los 3 rescates de tarjetas de crédito sumando otros $18,000. Sin contar las reparaciones de emergencia del auto de Víctor, que de alguna manera siempre sucedían justo antes de Navidad. Tomé una hoja de papel fresca del cajón, lo listé todo en columnas ordenadas de la manera que solía calcular costos de material para proyectos de construcción. Pagos de hipoteca $287,000. Tarjetas de crédito $18,000. Reparaciones de auto $12,000. Útiles escolares y ropa $8,000. Préstamos de emergencia $15,000. Rescates varios $9,000. Total $349,000. $349,000 en 15 años. Ni un solo dólar devuelto, ni siquiera reconocido. Solo esperado. Luego resentido. Luego finalmente usado como arma contra mí. El entrepuestos de Víctor se había convertido en desempleo permanente. Las promesas de Fernanda de pagarme se habían convertido en acusaciones de control. Mi ayuda se había convertido en su prisión de alguna manera. Escribí en el blog de notas en letras mayúsculas: la casa es mía, legalmente. Completamente. La palabra me devolvió la mirada. Fernanda lo había dicho como una acusación cuando dijo, tu casa. Pero accidentalmente había dicho la verdad. Era mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi dinero en cada clavo y teja. Mía. Unos pasos crujieron arriba. Me senté cerca de la parte trasera viendo a Chicago despertar a través de ventanas sucias. Pasajeros de domingo por la mañana. Una enfermera en uniforme yendo a un turno de hospital.
Una pareja joven vestida para el almuerzo. Un hombre de mi edad con una bolsa de compras. Todos nosotros moviéndonos por la ciudad con propósitos separados invisibles, los unos para los otros. La avenida Michigan me recibió con la marca particular de miseria de diciembre. El viento del lago Michigan cortaba a través de mi abrigo, como si tuviera un rencor personal. La milla magnífica hacía honor a su nombre incluso en invierno. Tiendas masivas con escaparates elaborados. Luces festivas colgadas entre edificios. Turistas abrigados contra el frío tomándose selfies con bolsas de compras. Caminé sin destino, manos profundas en los bolsillos, solo necesitando estar en algún lugar que no fuera mi casa. Pasé por Macy's con sus ventanas navideñas animadas. Pasé por Tiffany's, donde los anillos de compromiso brillaban bajo los focos. Pasé por familias saliendo del almuerzo. Niños llenos de energía por los panqueques. Padres luciendo agotados pero contentos. La multitud me hacía invisible, lo cual se sentía correcto. Nadie miraba dos veces a un anciano con abrigo gris caminando solo un domingo por la mañana. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido nadie. Entonces me detuve. La fachada de la agencia de viajes no era particularmente grande, encajada entre una tienda de equipaje y un Starbucks. Viajes Sueños del Pacífico, en letras azules sobre la puerta. Pero la exhibición de la ventana me golpeó como una fuerza física. Un póster. Enorme. Tal vez 2 metros de ancho. Escapa al paraíso. Hawái. $799. En letras amarillas negritas en la parte superior. Abajo la playa Waikiki al atardecer. Agua turquesa tan clara que podías ver el fondo arenoso. Arena dorada extendiéndose hacia palmeras imposibles. Cielo pintado en naranjas y rosados que no existían en la paleta gris de diciembre de Chicago. Una mujer caminando hacia el oleaje. Su espalda hacia la cámara. Brazos extendidos como si estuviera abrazando al océano mismo. Me quedé allí parado en la avenida Michigan, el viento azotando a mi alrededor, mirando ese póster como si me estuviera mostrando un planeta diferente. Mi reflejo aparecía como un fantasma en el vidrio de la ventana. Anciano, ojos cansados, cabello gris, superpuesto sobre el paraíso tropical. El contraste era casi gracioso. Casi. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? El pensamiento llegó completamente formado, sin preámbulo. No podía recordar. Años. Décadas. Todo había sido sobre Fernanda, sobre los nietos, sobre pagar por sus vidas, mientras la mía permanecía en pausa. Incluso la muerte de María no me había liberado. Simplemente había canalizado el duelo en dar más sacrificio, más creer que eventualmente lo apreciarían. La etiqueta de precio del póster brillaba. $799. Tenía $143,000 en mi cuenta de pensión. Matemáticas simples. El cero cayó. 55% de mis ahorros restantes por 2 semanas en el paraíso. Menos que un error de redondeo. Menos que un pago de hipoteca de los 15 años que ya había gastado. Pero algo me retenía. Era esto huir. Era esto cobardía. Entonces recordé la voz de María. No de la memoria, sino de una conversación que tuvimos hace 20 años. Sentados en el porche trasero de nuestra vieja casa, bebiendo limonada en una tarde calurosa de verano. Luigi. Ella había dicho. Algún día cuando nos retiremos vamos a Hawái. Solo nosotros. Sin obligaciones, sin horarios. Solo sol y océano. Nunca fuimos. Siempre había algo. Fernanda necesitaba ayuda. El dinero estaba apretado. María se enfermó. Siempre algo. Esto no es un escape, dije en voz alta, sorprendiéndome a mí mismo. Una mujer que pasaba me miró. Un viejo hablando solo, y se apresuró. Esto es lo que te ganas cuando finalmente dejas de permitir que la gente tome. La decisión se cristalizó. Empujé la puerta.
Una campana sonó. Adentro estaba lo suficientemente cálido para empañar mis lentes. Pósters tropicales cubrían cada pared. Cascadas de Maui. Volcanes de la Isla Grande. Acantilados de Kauai. Música de tambores de acero sonaba suavemente desde altavoces ocultos. El olor me golpeó. Ambientador de coco. Agresivo pero no desagradable. Como si la habitación estuviera tratando de convencerte de que ya habías dejado atrás el invierno. Detrás de un escritorio abarrotado de folletos, estaba sentada una mujer en sus 30, cabello oscuro recogido hacia atrás, sonrisa profesional calentándose cuando me vio. Buenos días. Buscando escapar del frío. ¿Podrías decir eso? Me acerqué al escritorio desabrochando mi abrigo. Háblame de Hawái. Sus ojos se iluminaron. Radar de comisión, probablemente, pero entusiasmo genuino también. Nuestro paquete más popular. 2 semanas en Oahu. Hotel frente a la playa en Waikiki. Vuelos redondos incluidos. Actividades. Opciones de renta de auto. Todo lo que necesita. Ella sacó folletos laminados extendiéndolos como cartas. ¿Cuándo estaba pensando ir? ¿Qué tan pronto puedo irme? Ella parpadeó dedos pausando sobre su teclado. Déjeme revisar disponibilidad. Escribiendo ojos, escaneando la pantalla. Tenemos asientos disponibles. 3 de diciembre, eso es el martes. 2 días. 2 días desde tomar la decisión hasta estar en un avión. La velocidad se sentía imprudente y perfecta. Perfecto. Resérvelo. Maravilloso. Su máscara profesional se deslizó para mostrar sorpresa genuina. La gente usualmente necesitaba pensar, consultar esposas, revisar calendarios. Viajero solo. Sí, solo yo. Está bien, déjeme sacar nuestros paquetes de Oahu. Más escritura, más folletos. Ella me guió a través de las opciones. Habitación de hotel básica. Paquete de 799. Habitación frente a la playa mejorada. Agregar 400. Suite con vista al océano. Agregar 8. Horarios de vuelo. Temprano en la mañana o tarde. Auto rentado. Sí o no. Paquetes de actividades. Snorkeling. Tours en helicóptero. Cruceros con cena. Elegí sin dudar. Habitación mejorada. Vuelo por la mañana. Sin auto rentado. Caminaría o tomaría viajes compartidos. Sin paquetes de actividades. Lo averiguaría sobre la marcha. Ella calculó. Dedos volando a través de las teclas de la calculadora. El total llega a $847, incluyendo todos los impuestos y tarifas. Eso incluye vuelos redondos. 14 noches en el Hilton Hawaiian Village. Eso está justo en la playa Waikiki. Vistas increíbles. Y traslados al aeropuerto. Le entregué mi tarjeta de crédito, no la cuenta de pensión, manteniendo eso separado. Prístino. La tarjeta desapareció en la máquina. Ella hizo pequeña charla mientras se procesaba. El clima en Hawái. Perfecto siempre. Los mejores restaurantes. Opciones infinitas. Cosas para hacer. Playa. Mayormente playa. Realmente la playa es el punto. La impresora de recibos zumbó. Ella me entregó papeles. Pases de abordar. Confirmación del hotel. Una carpeta brillante, etiquetada, Tu aventura hawaiana. Boletos para el martes por la mañana. Salida a las 9 a.m. y desde O'Hare. Llegando a Honolulu a las 12:30 p.m. hora local. ¿Celebrando algo especial?, preguntó engrapando documentos juntos. La miré. Joven. Optimista. Probablemente fue a Hawái ella misma una vez, y nunca dejó de hablar de ello. ¿Cómo podría explicar lo que había pasado 15 años pagando la hipoteca de alguien más? Que mi hija deseaba mi muerte. Que finalmente había decidido dejar de ser un felpudo y comenzar a ser una persona. ¿Podrías decir eso? Sonreí.
Primera sonrisa genuina en días. Un nuevo comienzo. Su sonrisa de respuesta fue cálida, sin complicaciones. Bueno, felicidades. Le va a encantar. El océano es como ninguna otra cosa. Salí de la agencia sosteniendo mis papeles como si fueran documentos sagrados. La campana sonó detrás de mí. Afuera el viento de diciembre intentó arrancar la carpeta de mis manos, pero la sostuve fuerte. 2 semanas. Playa Waikiki. Sol y océano. Y sin responsabilidades. Sin Fernanda. Sin Víctor. Sin culpa. Me paré en la avenida Michigan. Luces de Navidad parpadeando arriba. Compradores fluyendo a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Y sentí algo que no había sentido desde antes de que María muriera. Anticipación. No pavor. No obligación. No resignación cansada. Anticipación real por algo bueno viniendo hacia mí. Los boletos confirmados. 3 de diciembre. Registro a las 7 a.m. En 48 horas estaría en un avión dirigiéndome al oeste, dejando todo atrás. Comencé a caminar de regreso hacia la línea roja del metro. Carpeta metida dentro de mi abrigo contra el viento. El frío de Chicago ya no podía tocarme. Yo ya estaba en algún lugar más cálido. Domingo por la noche evité la cena. Me quedé en mi habitación con mis boletos extendidos en la cama como mapas del tesoro. Lunes por la mañana Fernanda se fue a trabajar a las 8. Escuché su auto arrancar. Escuché hasta que el sonido se desvaneció. La voz de Víctor derivó desde abajo. Llevando a los niños a Sky Zone. De vuelta a las 6. Para las 4 p.m. tenía la casa para mí solo. La cocina se sentía diferente en la luz de la tarde. Sol dorado de diciembre inclinándose a través de las ventanas, haciendo que todo pareciera más cálido de lo que era. Me senté en la mesa donde habíamos comido la cena familiar. Apenas hace una semana donde Fernanda me había entregado mi deseo de muerte, envuelto en crueldad casual. Papel en blanco, bolígrafo azul, respiración profunda. Querida Fernanda, lo taché. Demasiado suave, demasiado familiar. Esta no era una carta de un padre. Esta era una notificación legal de un propietario. Fernanda y Víctor, mejor, formal. Ambos nombres, ambos responsables. Para cuando lean esto me habré ido. No ido de la manera que ustedes. Me detuve. Demasiado emocional. Demasiada explicación. No merecían mi razonamiento. Solo hechos. Arrugué el papel. Comencé de nuevo. El segundo intento fue peor. Demasiado enojado. Demasiado detallado sobre cada traición. El tercero fue demasiado frío. Casi cruel. No estaba tratando de lastimarlos. Solo establecer límites que debieron haber reconocido hace años. Cuarto intento. Escribí lentamente, sopesando cada palabra como si fuera evidencia en la corte, porque lo era de cierta manera. Esta nota sería leída, releída, probablemente mostrada a abogados o amigos, o publicada en línea en algún intento desesperado de simpatía. Cada palabra necesitaba ser defendible. Cuando terminé la leí en voz alta a la cocina vacía. Fernanda y Víctor. Para cuando lean esto me habré ido. No ido de la manera que desearon en la cena familiar, pero ido de su vida de una manera diferente. He liquidado la hipoteca. La casa en la calle Oak número 342 en Oak Park ahora está enteramente a mi nombre. Encontrarán la prueba adjunta. Tienen 14 días a partir de hoy, 2 de diciembre de 2024 para desocupar la propiedad. Regresaré el 17 de diciembre. Si todavía están aquí, procederé con el desalojo legal. Esto no es crueldad. Son consecuencias. Querían que me fuera. Ahora ustedes se van. Pero bajo mis términos, no los suyos. He pasado 15 años sacrificándome por ustedes. $287,000 en pagos. Incontables horas de preocupación. ¿Y qué obtuve? Un deseo por mi muerte. Voy a vivir mi vida ahora. La vida que puse en espera por ustedes. No intenten contactarme. No responderé. Luis Gómez.
La leí 3 veces. Cada palabra se sentía correcta, fría tal vez, pero justa. La parte más difícil había sido conseguir el tono correcto. No enojado, no triste, solo terminado. Completo. Final. Pensé en agregar algo más suave, una línea sobre esperar que aprendieran de esto. Una mención de Sofía y Alejandro. ¿Cómo los extrañaría? Pero ¿por qué no lo apreciarían? Fernanda retorcería cualquier suavidad en ventaja para manipulación. Esto era perfecto, quirúrgico, limpio. Fui al gabinete de archivos en la sala. Lo abrí con la llave que guardaba en mi llavero. Encontré el documento de cancelación de hipoteca, pagado en su totalidad, estampado en rojo en la parte superior. Lo doblé cuidadosamente. Regresé a la cocina. Doblé la nota alrededor del documento. Ambos cabían perfectamente en un sobre manila grande del cajón. Lo sellé. Escribí en el exterior con marcador negro. Fernanda y Víctor. Leer inmediatamente. Ahora la ubicación. El mostrador demasiado fácil de pasar por alto. El refrigerador podría no verlo hasta la mañana. Necesitaba un lugar central. Inevitable. Donde lo encontraran en el momento en que entraran. Mis ojos aterrizaron en el jarrón de cristal en el centro de la mesa. Regalo de bodas de la familia de María. Vidrio cortado pesado que atrapaba la luz y lanzaba prismas de arcoíris por las paredes. María había amado ese jarrón. Ella lo había puesto allí hace 20 años. Lo mantenía lleno de flores frescas cada semana hasta que se puso demasiado enferma. Levanté el jarrón con cuidado. Puse el sobre debajo. Bajé el jarrón de nuevo. Su peso inmovilizó el sobre perfectamente. Tendrían que mover el legado de María para ver su consecuencia. El simbolismo no se me escapó. Me alejé. Revisé desde la puerta. Imposible de perder. La esquina del sobre sobresalía de debajo del jarrón como una bandera. Cualquiera que entrara a la cocina lo vería inmediatamente. Perfecto. Mi habitación se sentía como una sala de embarque. Saqué la vieja maleta Samsonite azul del armario, marcada por décadas de uso. Todavía servible. La abrí sobre la cama. Empacar se sentía ceremonial. Cada artículo elegido deliberadamente. Traje de baño. Comprado hace 3 años para una fiesta en la piscina a la que nunca asistí. 3 camisas hawaianas todavía en su empaque. Compradas por impulso. Nunca usadas. Demasiado casuales para la vida de un ingeniero. Pantalones cortos. Sandalias. Protector solar factor 50. Lentes de sol. Un libro de bolsillo. Lonesome Dove. 800 páginas que siempre había querido leer pero nunca tuve tiempo. Todo doblado con precisión. Esquinas alineadas. Sin espacio desperdiciado. Viejo hábito de construcción. Empaque eficiente. Utilidad máxima. Volumen mínimo. La maleta se cerró con un sonido satisfactorio. Finalidad. La puse junto a la puerta de la habitación. Lista para la salida de mañana a las 5 a.m. El teléfono después. Cambié el mensaje de correo de voz. Estoy fuera. No llamen. Los contactaré cuando esté listo. Lo practiqué 2 veces antes de grabar. No, sí. Estoy listo. ¿Cuándo? Manteniendo el control. La decisión de reconectar sería mía. En mi línea de tiempo. Puse la alarma. 5 a.m. Revisar la app de Uber. Viaje a O'Hare. Programado para las 5:45 a.m. Confirmado. Revisar los boletos. Vuelo 1200 East, 4 de United. O'Hare a Honolulu. Salida 9:00 a.m. Puerta C28. El registro abre a las 7 a.m. 2 horas era suficiente. Todo listo. Me senté en el borde de la cama, mirando mi maleta empacada, pensando en el sobre esperando en la cocina. Mañana por la mañana Fernanda bajaría a hacer café. Vería el jarrón de cristal.
Vería el sobre. Levantaría el jarrón con irritación por algo bloqueando el centro de la mesa. Luego lo leería. Traté de imaginar su cara. El choque, la incredulidad, la rabia, el pánico cuando se diera cuenta de que esto no era negociable, no arreglable con lágrimas o promesas o manipulación. Había pasado tanto tiempo teniendo miedo de su decepción, su ira, su juicio. Ahora sentía nada, no satisfacción, no venganza, ni siquiera tristeza, solo un sentido limpio y claro de límites finalmente trazados. La ventana mostraba oscuridad. Cayendo. 5:30 p. Víctor y los niños estarían en casa pronto. Escuché su auto en la entrada. Puertas cerrándose. Voces de niños mientras entraban por la puerta principal. Sofía gritando algo sobre la cena. La respuesta de Víctor perdida en el ruido general. Me quedé en mi habitación. No bajé. Dejé que se preguntaran dónde estaba. Si es que estaba en casa, mañana por la mañana tendrían su respuesta. Mañana por la mañana todo cambiaba. Miré la foto de María en mi mesita de noche. Su sonrisa capturada hace 3 décadas. Por siempre joven, por siempre sabiendo. Espero que entiendas, susurré. Lo intenté. Realmente lo intenté con ella. Pero intentar tenía límites. Incluso para un padre. Incluso para la familia. Apagué la lámpara. Me recosté sobre las cobijas, completamente vestido menos los zapatos. Mañana requería un comienzo temprano, pero dormir se sentía imposible. Demasiada adrenalina, demasiada anticipación, demasiado de todo lo que había embotellado por 15 años finalmente encontrando liberación. La casa se asentó en su rutina nocturna a mi alrededor. Sonidos de televisión desde abajo. Niños discutiendo sobre algo. Los intentos ineficaces de Víctor de mediar. Sonidos familiares normales de una familia que estaba a punto de dejar atrás. En 12 horas me habría ido. En 14 horas lo sabrían. En 16 horas estaría a 45,000 pies sobre América. Dirigiéndome hacia un océano que había esperado décadas para que yo finalmente llegara. La alarma perforó la oscuridad a las 5 a.m. La silencié inmediatamente. Viejo hábito de construcción. Despertar en el primer anillo para evitar molestar a otros. Irónico ahora dado que molestarlos era exactamente mi intención. Me vestí en la oscuridad. Jeans, camiseta, chaqueta. Ropa cómoda para un vuelo largo. Mis manos encontraron cada artículo por memoria. La casa respiraba a mi alrededor. Madera vieja asentándose. La caldera encendiéndose. Ese silencio particular de antes del amanecer cuando todos duermen. Tomé mi maleta de donde esperaba junto a la puerta. Pausé en el umbral. Escuchando. Pasillo abajo, Víctor roncando. Grueso. Rítmico. El sonido de un hombre que nunca había perdido sueño por nada importante. Más allá de eso, nada. Sofía y Alejandro muertos para el mundo en una mañana escolar a la que no asistirían. Fernanda silenciosa en cualquier sueño que tuviera. Las escaleras crujieron a pesar de mi cuidado. 3er escalón, 7º escalón. 10º. Sabía exactamente cuáles cantaban, y los evité de todos modos. Viejo hábito. Escabullirse para turnos de trabajo temprano sin despertar a María. Ahora escabullirse por libertad. Puerta de la cocina. Me detuve. El jarrón de cristal atrapaba la luz ambiental de la calle, lanzando prismas débiles a través de la mesa. El sobre debajo permanecía sin descubrir, esperando como una mina terrestre. Un ciclo de sueño más separaba a Fernanda de la detonación. Podría haberlo dejado en otro lugar. Podría haber enviado un mensaje de texto después de aterrizar. Podría haber hecho esto de 1000 maneras más suaves. Pero la suavidad no me había llevado a ninguna parte por 15 años. Me giré. Caminé hacia la puerta principal. La abrí con cuidado. El aire frío de diciembre golpeó mi cara. Afilado. Clarificador. Real.
Cerré la puerta detrás de mí con un suave clic que sonó como puntuación. Frase final. Salto de párrafo. Fin del capítulo. El Uber esperaba. Toyota Camry blanco. Conductor llamado Ahmed según la app. 30 tal vez. Ojos cansados en el espejo retrovisor. Ayudó con mi maleta sin comentarios. Otra carrera temprana al aeropuerto. Nada especial sobre mí. Terminals United. Sí. Nos alejamos de la calle Oak 342. Miré hacia atrás una vez. La casa permanecía oscura, excepto por una sola luz del porche que había olvidado apagar. Ventanas negras, secretos durmiendo adentro. Las mentiras cómodas de una familia a punto de convertirse en una verdad incómoda. Luego doblamos la esquina y desapareció. La Interestatal 90 a las 5:45 am en un martes. Fantasmagóricamente vacía. Ocasional camión transportando mercancías a algún lugar. Trabajadores del turno temprano. Otras carreras al aeropuerto. Volamos hacia el este. Faros cortando a través de la oscuridad. El horizonte del centro de Chicago visible a la distancia. Torres iluminadas contra un cielo que se aclaraba. Indiferente a los dramas humanos individuales desarrollándose en su sombra. Ahmed no habló, lo cual aprecié. La radio tocaba jazz suave. Vi a Chicago pasar. Zonas industriales, suburbios, hoteles de aeropuerto, finalmente las terminales masivas de O'Hare, elevándose como naves espaciales a punto de lanzar. Terminal 3 United. Ahmed ayudó con mi bolsa. Aceptó la propina que había agregado a través de la app. Se fue. Me quedé por un momento en la acera viendo a otros viajeros fluir hacia la terminal. Familias, gente de negocios. Esa energía particular de las salidas de las 6:30 am. Adentro caos disfrazado de orden. Los kioscos de registro pitaban. Pantallas dirigiendo a la gente a través de pasos electrónicos. Toqué la pantalla. Ingresé mi número de confirmación. Vi mi páteda de abordar imprimirse. Asiento 17A. Ventana. Perfecto. La entrega de equipaje se tragó mi maleta en una cinta transportadora etiquetada para Honolulu. Verla desaparecer se sintió simbólico. Mi vieja vida viajando delante de mí, esperando ser desempacada en el paraíso. La línea de seguridad se movió rápido tan temprano. Zapatos fuera, cinturón fuera, laptop fuera. Excepto que yo no tenía laptop. Solo un equipaje de mano con libro protector solar, billetera, teléfono. Caminé a través del detector de metales. Sin pitido. Sin revisión secundaria. Solo otro viajero entre miles. Puerta C-24. Llegué a las 7:15. Ridículamente temprano para un vuelo de las 9 am. Compré café demasiado caro, $6.50 por café quemado de aeropuerto. Y me senté en una silla incómoda diseñada para prevenir dormir. Vi a otros pasajeros reunirse. Una pareja joven. Probablemente luna de miel. Una familia con 3 niños ya eléctricos a las 7 am. Viajeros de negocios en trajes picoteando en laptops. Viajeros solos como yo, aunque la mayoría lucía con propósito donde yo me sentía. ¿Qué? Liberado. Escapado. Renacido. Todo lo anterior. Mi teléfono permanecía silencioso en mi bolsillo. Llegaron las 8 am. 8:15. 8:25. 8:32. Empezó. Primera vibración. Móvil de Fernanda en la pantalla. Lo vi zumbar. Dejé que se fuera al correo de voz. 8:33. Otra vez. Ignorado. 837. Implacable. Desesperado. Puse el teléfono boca abajo sobre mi muslo. No podía ver la pantalla, pero sentía cada vibración como un latido. Otros pasajeros miraban el zumbido insistente. Molesto. Ese tipo que no contesta su teléfono. 8:40. 12 llamadas perdidas. Bebí café.
Era terrible. Bebí de nuevo. 8:45. Las notificaciones de correo de voz se apilaron. No escuché, no necesitaba hacerlo. Podía imaginar perfectamente. El choque dando paso a la ira, dando paso al pánico. El ciclo entero que Fernanda corría cada vez que la vida se negaba a doblarse a su voluntad. 8:50. Otra llamada. Miré fijamente al teléfono viendo móvil de Fernanda parpadear con cada timbre. Debatí. Dejarlo sonar hacía un punto, pero también lo hacía contestar una vez. Mostrarle que yo estaba calmado mientras ella era caos. Mostrarle que su angustia ya no me movía. 8:55. Ella llamó de nuevo. Contesté. ¿Qué es esto, papá? Su voz entró tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Pasajeros cercanos miraron. Ese tipo causando una escena. Bajé el volumen. Presioné el teléfono de vuelta a mi oído. ¿Encontraste la nota? Bien. No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Calma. Mantén la calma. No, es mi casa. Revisa los documentos. Nos estás echando. Histeria arrastrándose en su voz. ¿A dónde se supone que vayamos? No es mi problema, tienen 14 días. Esto es una locura. Estás siendo cruel. Estoy siendo justo. Querías que me fuera. Ahora tú te vas. Papá, por favor. Su tono cambió. Lágrimas entrando. El libro de jugadas de manipulación. Página 1. La rabia no funciona. Prueba a suplicar. Por favor, podemos hablar de esto. Hablamos en la cena familiar. Dijiste que el mejor regalo es mi muerte. Te estoy dando un regalo diferente. Una lección. Ruido de fondo. La voz de Víctor amortiguada. Déjame hablar con él. Hablé antes de que él pudiera tomar el teléfono. Víctor encuentra un trabajo. Has tenido 15 años. ¿A dónde vas? Fernanda de vuelta, voz rompiéndose. Regresa. Necesitamos hablar de esto. Algún lugar donde nunca me encontrarán. Una pausa. En esa pausa escuché todo. Su realización de que esto era real. Que yo no estaba negociando, que sus tácticas usuales no funcionarían. Que por primera vez en su vida adulta, papi no iba a CTV a arreglarlo. Adiós, Fernanda. Terminé la llamada, apagué el teléfono completamente. No solo silencio, sino apagado. La pantalla se fue a negro. Muerto. Silencioso. Perfecto. Lo puse en la silla a mi lado y levanté mi café. Frío ahora, pero lo bebí de todos modos. El sistema de megafonía crepitó. Vuelo 1204 de United a Honolulu. Comenzaremos el abordaje en aproximadamente 5 minutos. Pasajeros de zona 1 pueden alinearse en este momento. Me puse de pie. Me estiré. Articulaciones de 65 años protestaron la silla incómoda, pero nada dolía que la luz del sol no arreglara. Tomé mi equipaje de mano. Me moví al área de abordaje. A mi alrededor familias reunían niños. Parejas revisaban boletos. Viajeros de negocios terminaban correos de último minuto. El agente de la puerta apareció detrás del mostrador. Sonrisa profesional en su lugar. Listo para facilitar el viaje de 300 personas al oeste. Gracias por su paciencia. Ahora comenzaremos el abordaje del vuelo 1204 de United a Honolulu. Pasajeros de zona 1, bienvenidos a bordo. Yo era zona 2, así que esperé. Vi a la zona 1 pasar. Primera clase. Economía premium. Aquellos que habían pagado extra o viajado lo suficiente para ganar privilegios. Desaparecieron por el puente hacia el avión. Pasajeros de zona 2, bienvenidos a bordo. Escaneé mi pase de abordar. VIP. Aprobado. Caminé por el puente. Ese túnel industrial familiar. Conectando la terminal a la aeronave. El avión apareció adelante. Boeing 717. Lo suficientemente grande para el largo cruce del Pacífico. Entré por la puerta 2L. La azafata sonrió. Bienvenido a bordo. 17A está a su izquierda.
aproximadamente a la mitad. Lo encontré. Asiento de ventana en fila de salida de emergencia. Espacio extra para las piernas. Perfecto. Guardé mi equipaje de mano arriba. Me senté. Me abroché el cinturón. Una pareja reclamó el 17B y 17C, mayores. 60 tal vez. Vestidos con camisas hawaianas a juego. Luna de miel a los 65. Ella me atrapó mirando. Sonrió. Primera vez en Hawái. De cierta manera sí. Oh, le va a encantar. Estamos celebrando nuestro 40 aniversario. Hawái es mágico. Sonreí cortésmente. Me giré a la ventana. No quería conversación. No quería explicar que yo estaba celebrando también. Solo un tipo diferente de aniversario. La muerte de la obligación. El nacimiento de los límites. El avión se llenó. Familias, parejas, viajeros solos. Todos persiguiendo su versión del paraíso. Los compartimentos superiores se cerraron de golpe. Las azafatas caminaron por el pasillo revisando cinturones, guardando bolsas, entregando discursos de seguridad que nadie escuchaba. Luego el sonido que había estado esperando. La puerta de la cabina cerrándose. Pesada. Mecánica. Final. Ese sonido significaba compromiso. No más abordaje. No más bajarse. Estábamos sellados en este tubo de metal hasta Hawái. Sistema de megafonía. Azafatas, prepárense para la salida. El avión se sacudió hacia atrás, empujado por un remolque que no podíamos ver. Comenzó el lento rodaje hacia la pista. Miré a través de la ventana. Terminales deslizándose, otros aviones haciendo fila. Personal de tierra en chalecos reflectantes dirigiendo el tráfico. La voz del capitán. Damas y caballeros, somos el número 3 para el despegue. El tiempo de vuelo a Honolulu es de aproximadamente 9 horas. Estaremos cruzando a 39,000 pies. El clima en Honolulu es de 27 grados y soleado. 7 grados. Soleado. Lo opuesto a todo lo que estaba dejando atrás. El avión giró hacia la pista. Se detuvo. Los motores aceleraron. Ese gemido ascendente que significaba poder construyéndose. Física preparándose para desafiar la gravedad. Luego aceleración. Empujado hacia atrás en mi asiento por fuerzas que podía sentir pero no combatir. Las luces de la pista se desdibujaron. Más rápido, más rápido. Ese momento de incertidumbre cuando el avión estaba comprometido pero aún no en el aire. Luego el ascenso. Suave y seguro. Las ruedas dejaron el pavimento. Chicago comenzó a caerse abajo, inclinándose a la izquierda. Subiendo. La ciudad se extendió debajo de nosotros. Rejilla de calles. El lago Michigan congelado, atrapando el sol de la mañana. Autos diminutos en autopistas. El denso núcleo del centro donde había hecho real mi plan de escape. Todo encogiéndose, volviéndose abstracto, volviéndose pasado. A 35,000 pies, el avión se niveló. La señal del cinturón se apagó con un ding. A mi alrededor los pasajeros se relajaron, reclinaron asientos, sacaron libros o tabletas o cerraron los ojos para dormir. Abrí Lonesome Dove. Pasé mis dedos por la primera página. Comencé a leer. La prosa era densa. Western. Nada como mi vida. Perfecto. La azafata apareció. Algo de beber. 9:45 a.m. Temprano para alcohol, pero las reglas de vacaciones aplicaban. Jugo de tomate, por favor. Ella lo sirvió sobre hielo. Me lo pasó. Nunca me había gustado el jugo de tomate antes. Nunca lo probé realmente. Pero hoy se sentía como un día para nuevas experiencias. Bebí. Acidito. Salado. Extraño pero no desagradable. Abajo Chicago había desaparecido en las nubes. En algún lugar allá abajo Fernanda estaba entrando en pánico. Víctor era inútil. Sofía y Alejandro estaban confundidos. Mark probablemente estaba atendiendo una llamada desesperada preguntando si había alguna forma legal de detener esto.
Y yo estaba aquí, a 35,000 pies de altura, leyendo un libro, bebiendo jugo de tomate, dirigiéndome hacia un océano que había esperado 65 años para que yo finalmente llegara. Pasé la página y seguí leyendo. El avión comenzó su descenso 3 horas más tarde. A través de la ventana Hawái, emergió del azul infinito. Montañas volcánicas cubiertas de verde, playas blancas trazando roca oscura, agua tan turquesa que parecía artificial. Aterrizar se sintió como entrar a una atmósfera diferente. La puerta de la cabina se abrió y el aire tropical entró. Cálido, húmedo, pesado con el aroma de flores que no podía nombrar. Después de la mordida de diciembre de Chicago, se sintió como respirar por primera vez. El reclamo de equipaje se movía lentamente. No me importó. Una representante del hotel esperaba en llegada sosteniendo un letrero. Hilton Hawaiian Village. Ella colocó un lei alrededor de mi cuello. Plumeria, lo suficientemente dulce para marearme. Aloha. Bienvenido al paraíso. Aloha. La palabra se sintió extraña en mi boca. Es bueno estar aquí. El conductor del transporte cargó mi maleta, charlando sobre el clima y playas y luaus. Asentí solo escuchando a medias, viendo a Waikiki desplegarse a través de las ventanas. Palmeras bordeaban las calles, el océano aparecía entre edificios. Vistazos de azul imposible. Turistas en camisas brillantes caminaban lentamente. Ninguna urgencia de Chicago visible en ninguna parte. El registro tomó 20 minutos. El vestíbulo no tenía paredes, solo pilares sosteniendo un techo, abierto a jardines y océano más allá. Peces koi nadaban en estanques. Niños reían en algún lugar. Todo se movía más lento, más suave, como si el tiempo mismo se hubiera relajado. Habitación 1247. Piso 12. Monté el elevador con una pareja en luna de miel que no podía dejar de tocarse. Ellos se bajaron en el 11. Continué arriba solo con mis pensamientos y mi maleta y esta extraña ligereza en mi pecho. La habitación era simple. Cama. Escritorio. Balcón. Solté mi bolsa y fui directo a la puerta corrediza de vidrio. La abrí, salí. El océano se extendía ante mí. La playa Waikiki se curvaba dorada en ambas direcciones. Las olas rodaban constantes como la respiración. Surfistas salpicaban el agua como signos de puntuación. La montaña Diamond Head se elevaba a mi derecha, volcánica y antigua. E indiferente al drama humano. Me quedé allí respirando. Solo respirando, adentro y afuera. Aire salado. Plumeria de mi ley. Protector solar de algún lugar abajo. El sonido de las olas haciendo lo que habían hecho por millones de años antes de que yo llegara. Y harían mucho después de que me fuera. Nadie sabía dónde estaba. Nadie me necesitaba. Nadie podía tomar de mí. El primer día no hice nada, literalmente nada. Me cambié a pantalones cortos. Mis piernas estaban pálidas. Chocantemente blancas después de años de inviernos de Chicago y sitios de construcción que requerían pantalones largos. Caminé a la playa descalzo, arena caliente quemando hasta que llegué a la orilla del agua, donde se volvía fresca y firme. Renté una silla y sombrilla de un chico alegre que me llamó tío. Me acosté, cerré mis ojos. El océano proveyó su banda sonora. Olas rompiendo. Ritmo más viejo que la humanidad. Risa de niños. Música distante de un bar del hotel. Una moto acuática zumbando en algún lugar. Pájaros que no podía identificar haciendo llamados que nunca había escuchado. Dormité. Desperté. Dormité de nuevo. Perdí la noción del tiempo completamente. Mi teléfono se quedó en la habitación. Todavía apagado. Nadie podía contactarme. La libertad de eso se sintió física, como quitarse una mochila pesada después de una larga caminata. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminé de regreso a mi habitación. Me duché. Pedí servicio a la habitación.
Comí en mi balcón viendo el océano cambiar de azul a dorado a gris. Dormí por 10 horas seguidas. A la mañana siguiente intenté surfear. El nombre del instructor era Jake, 25 tal vez. Bronceado como si hubiera nacido de esa manera. Entusiasmo radiando de él como calor. Un grupo pequeño se reunió en la playa. Yo. 2 chicas universitarias. Una familia con un hijo adolescente. Primera vez surfeando, hermano. Primera vez haciendo cualquier cosa solo por diversión en 15 años. Jake pausó. Tabla bajo su brazo, leyendo mi cara. ¡Wow, intenso! Bueno, pongámoste en esa tabla. En la arena se veía fácil, remar, levantarse, balancearse. Jake demostró con la gracia de alguien que había hecho esto 10,000 veces. Las chicas universitarias se reían. El adolescente lucía aburrido. Me enfoqué tratando de recordar los movimientos. En el agua todo cambió. La tabla se tambaleaba. Olas que pensé que eran suaves se volvieron fuerzas poderosas. Remé. Jake gritó, ¡arriba! Y lo intenté. Mis pies resbalaron. Caí de cara en el agua salada. Salí escupiendo, nariz ardiendo. Jake rió, no con maldad, solo encantado. Otra vez. Lo intenté. Caí. Intenté. Caí. Mis brazos dolían. El agua se fue por mi nariz 3 veces más. Las chicas universitarias ya estaban paradas en sus tablas chillando con éxito. El adolescente logró 2 segundos antes de caer espectacularmente. Luego de alguna manera lo logré. Me levanté. Los pies encontraron balance. La tabla se deslizó hacia adelante. 3 segundos, tal vez 4, y estaba surfeando. Realmente surfeando. Luego caí, pero me estaba riendo. Soy demasiado viejo para esto. Jake remó hacia mí sonriendo. Nah, hombre. Nunca eres demasiado viejo para intentar. Lo intenté 8 veces más. Logré pararme 2 veces. Reí cada vez que caí. Cuando la lección terminó, mis brazos se sentían como gelatina, y mi cara dolía de sonreír, y no podía recordar la última vez que me había reído tan fuerte de mi propio fracaso. Esa tarde los músculos adoloridos me obligaron a tomar una siesta. No luché contra ello. Día 3 escalé Diamond Head. Desperté temprano para ganarle al calor. Tomé un Uber al inicio del sendero. El camino subía empinado. Curvas y escaleras y túneles tallados a través de roca volcánica. El sudor corría por mi espalda. Mis piernas ardían. Otros excursionistas me pasaban. Parejas jóvenes. Familias con niños energéticos. Seguí adelante. Más lento pero constante. La cima se abrió como una revelación. 360 grados de vista. Océanos extendiéndose al infinito. Waikiki diminuto abajo. Montañas marchando hacia la neblina distante. El viento azotaba desde el cráter, fresco y limpio. Me paré en la barandilla respirando fuerte, sintiendo mi corazón latir, y me sentí más vivo de lo que me había sentido en años. Turistas tomaban selfies. Una familia me pidió que los fotografiara. Accedí y devolví su teléfono. Nadie conocía mi historia. Para ellos, yo era solo otro tipo viejo escalando una montaña. Perfecto. El descenso fue más fácil. En el fondo compré un granizado de un camión. Sabor arcoíris artificialmente dulce. Congelaba la lengua. La mejor cosa que había probado. Los días se desdibujaron en ritmo. Mercado de agricultores. Compré piña fresca. Jugo corriendo por mi barbilla. Pegajoso y dulce. Tazón de poke para el almuerzo. Atún crudo con soya y sésamo. Sabiendo al océano mismo. Tarde. Silla de playa. Libro. Dormitar. Noche. Mai Tai al atardecer. Ron lo suficientemente fuerte para calentar mi pecho. Viendo el cielo volverse colores imposibles. Una noche. Un luau. Bailarines de fuego girando llamas. Bailarinas de hula contando historias con sus manos. Música de ukelele flotando sobre la audiencia.
Me senté junto a una pareja retirada. Tom y Linda de California. 70s, tomados de la mano como adolescentes. ¿Estás aquí con familia?, Linda preguntó durante el intermedio. No, solo yo. Primer viaje solo. Tom asintió con aprobación. Bien por ti, hemos estado viniendo aquí por 20 años. La mejor decisión que jamás tomamos. Debí haber hecho esto antes. Linda palmeó mi brazo. Mejor tarde que nunca, cariño. Otro día. No hice nada de nuevo. Encontré una palmera cerca de mi hotel. Extendí una toalla. Abrí Lonesome Dove. Leí 50 páginas. Dormité. Desperté para encontrar un cangrejo ermitaño investigando mi libro. Reí. El cangrejo se escabulló. Ofendido. Nadie me necesitaba. Nadie llamó. Nadie tomó de mí. En el día 7 renté un kayak. Persona sola amarillo brillante. Remé más allá del arrecife donde el agua se profundizaba de turquesa a azul marino. El fondo desapareció debajo de mí. Se lanzaban abajo. Destellos plateados en agua cristalina. Mis brazos dolían, pero era un buen dolor. Ganado a través de elección, en lugar de obligación. Dejé de remar. Dejé que la corriente me llevara. Floté. Miré al cielo. Un pelícano aterrizó cerca observándome con un ojo amarillo antes de sumergirse por peces. Reí. Este pájaro no tenía idea de quién era yo. No sabía sobre hipotecas o hijas malagradecidas, o 15 años de sacrificio. No le importaba. Solo quería peces. Esa noche de vuelta en el hotel me duché la arena por enésima vez. Y sonreí. Me encontré sonriendo más. Pedí pescado ono para la cena. Pesca local. Perfectamente asado. El mesero era amigable sin ser intrusivo. La cerveza estaba fría. El atardecer era gratis. A mitad de mi comida me di cuenta de que había estado aquí una semana. 7 días. Solo 7 más hasta que tuviera que regresar. No quería volver. Todavía no. En el centro de negocios del hotel encontré un folleto. Tours al volcán de la Isla Grande. Viaje de un día disponible. Las fotos mostraban lava roja, cráteres volcánicos, ventilaciones de vapor. Algo salvaje y crudo y completamente diferente a cualquier cosa en Chicago. Recogí el folleto. Miré mi laptop. No podía reservar un vuelo para mañana. Los vuelos entre islas corrían constantemente. Solo un salto rápido. Ver el volcán. Regresar el mismo día. ¿Por qué no abrí la laptop? Saqué el sitio de reservas y comencé a escribir. Desperté temprano a la mañana siguiente, empaqué una mochila pequeña y tomé el vuelo entre islas de las 7 ACP a Kona. El avión era diminuto, impulsado por hélice, tal vez 30 asientos. Se elevó rápidamente sobre Oahu, inclinándose al oeste hacia la isla grande visible en la neblina de la mañana. 45 minutos después descendimos sobre campos de lava negra, que parecían como si la luna hubiera caído en el Pacífico. Escritorio de renta de autos. Proceso rápido. Una mujer joven me entregó las llaves de un sedán blanco. El parque del volcán es a unas 2 horas al noreste. El camino es bueno, pero cuidado con la lluvia al subir de elevación. El viaje reveló la extraña geografía de Hawái. Desierto costero dando paso a selva tropical, dando paso a tierra baldía volcánica. Subí desde el nivel del mar a 4.000 pies. La temperatura bajó. La niebla apareció. Luego lluvia real. Lo suficientemente fuerte para necesitar limpiaparabrisas. Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Pagué la tarifa de entrada. Tomé un mapa, seguí las señales al cráter Kilauea. Me estacioné en un lote medio vacío. Agarré mi chaqueta. Realmente frío aquí arriba. Lluvia de diciembre y elevación conspirando contra el paraíso tropical. El mirador del cráter me quitó el aliento. Caldera masiva. Tal vez 1 milla de ancho. Cayendo en la tierra como una herida. Ventilaciones de vapor siseaban a lo largo de los bordes.
Profundo en el centro, un brillo rojo visible incluso a la luz del día. Lago de lava activo, agitándose y fundido. Un guardabosques dio una charla a los turistas reunidos. Chico joven, en sus 20 tempranos. Entusiasta sobre geología. El volcán es tanto creador como destructor, explicó gesticulando hacia el cráter. Da vida a estas islas, pero exige respeto. Todo lo que ven aquí fue construido por fuego y violencia. Suena familiar, murmuré. El guardabosques se giró. Atrapó mi mirada. Experiencia personal. Podrías decir que estoy reconstruyendo después de una erupción. Él asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Tal vez lo tenía. Caminé el sendero del borde, sintiendo el calor radiando de la tierra. Olor a azufre, afilado como huevos podridos. Mezclado con lluvia y roca volcánica, el suelo se sentía caliente bajo mis pies. Casi vivo. Esta montaña había destruido pueblos, creado nueva tierra, matado y dado a luz simultáneamente por milenios. Parado allí entendí algo. La destrucción no siempre era mala. A veces despejaba el camino para nuevo crecimiento. A veces tenías que quemar la vieja estructura antes de construir algo mejor. Tomé fotos, no para redes sociales, solo para el recuerdo. Prueba de que me había parado en el borde de la creación. El viaje de regreso fue tranquilo. Regresé el auto. Tomé el vuelo de la tarde a Oahu. Aterricé en Honolulu mientras el sol se ponía, agotado pero estimulado. Al día siguiente renté un auto de nuevo. Explorar se había metido bajo mi piel. Manejé al norte H1 a H2, caminos que había memorizado de mapas turísticos. La costa norte esperaba al final. Playas de surf famosas. Pueblos pequeños, la vida moviéndose a ritmo de isla. El pueblo de Haleiwa era todo tiendas de surf y camiones de camarones. Compré camarones al ajo de un camión pintado. Comí parado en un estacionamiento, grasa goteando en el pavimento. La mejor comida de mi vida en ese momento. Sunset Beach hizo honor a su nombre. Diciembre trajo grandes olas de invierno. Olas de 20 pies tronando contra la orilla. Surfistas profesionales las montaban como si estuvieran jugando con la muerte. Me senté en rocas volcánicas por una hora viendo. Esos surfistas sonreían todo el tiempo, montando olas que podían matarlos. Eso era vivir. Compré otro granizado, sabor diferente esta vez. Naranja. Manejé de regreso al sur. Me detuve en un puesto de frutas al lado del camino. Compré una papaya de un viejo hombre filipino que no hablaba mucho inglés. Pagué. Sonreí. Seguí manejando. Hace una semana no podría haber disfrutado esto. Demasiado crudo, demasiado enojado. La belleza se hubiera sentido como burla. El paraíso existiendo mientras mi vida se desmoronaba. Pero ahora podía apreciarlo. La ira se había quemado en algún lugar entre fallas de surf y calor de volcán. Lo que quedaba era más simple. Libertad. La visita a Pearl Harbor vino después. Tour reservado temprano en la mañana. Lugar solemne. El Memorial USS Arizona se sentaba sobre el acorazado hundido. Aceite todavía goteando después de 80 años. Lágrimas del barco. Los guías lo llamaban. Caminé el memorial blanco leyendo nombres grabados en mármol. Chicos. 18, 19, 22. Murieron haciendo su deber. Sacrificio real. No del tipo que se da por sentado. En Pearl Harbor, pensé sobre el sacrificio. Sacrificio real. No del tipo que es esperado y explotado. Estos marineros nunca tuvieron una opción sobre su destino. Yo había tenido opciones todo el tiempo. Me tomó 5 años tomar las correctas. Momento de silencio. No oración. Solo respeto. Reconocimiento tranquilo de que algunas cosas importan. Me fui sintiéndome reflexivo. Compré un pequeño libro de historia de la tienda de regalos. Algo para recordar.
Mi último día completo llegó más rápido de lo que quería. No reservé ningún tour. En su lugar caminé a una tienda ABC, tiendas de conveniencia hawaianas omnipresentes. Compré un pequeño cuaderno. Encontré mi palmera de nuevo, esa donde el cangrejo ermitaño había visitado. Me senté con pluma y papel. Comencé a escribir. No un diario, solo pensamientos. Vine aquí a escapar. Me voy con un plan. Listé posibilidades. Vender casa o conservar y rentar. Apartamento más pequeño. Regresar a Hawái. Estancias más largas. Mensual. Consultoría de medio tiempo. Ingeniería. Mi elección de proyectos. Ser voluntario en algún lugar. Citas. El pensamiento se sintió extraño, pero no imposible. Primera vez en años que estaba pensando sobre deseos. No obligaciones. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? Recolecté conchas mientras pensaba. Pequeñas, desgastadas suaves por las olas. Sofía solía amar las conchas, breve punzada. Extrañaba a mis nietos, pero no me detuve en ello. Todavía estarían allí cuando yo estuviera listo para reconectar, si estaba listo. El día de empacar vino con sentimientos encontrados. Dejé Ley en la cama. No podía llevar flores frescas por la aduana. Doblé ropa que olía a protector solar y sal. Salida de la habitación. Última caminata en la playa. Noche en el bar del hotel. Pedí cerveza local. Kona Brewing. Algo ligero y tropical. El cantinero limpiaba vasos. Sonrisa amigable. Yendo a casa, sí. Pero será diferente ahora. La sintió como si hubiera escuchado declaraciones similares de cada turista. Siempre lo es. Hawái cambia a la gente. El derroche de mi última noche. Restaurante frente al océano fuera del hotel. Mantel. Cubiertos reales. Menú sin precios visibles. Pedí cola de langosta. Me celebré a mí mismo. El mesero la trajo con mantequilla derretida, adorno de limón que se veía demasiado bonito para comer. «¿Última noche en el paraíso?», preguntó, bajando el plato. «Sí. Regresando a la realidad mañana». Él estudió mi cara. «Te ves diferente a cuando llegaste, más relajado». «Me siento diferente». «Gracias». «Vuelve pronto, sí». «Lo haré». Lo decía en serio. Me prometí eso a mí mismo. El atardecer esa noche fue rojo sangre, violento y hermoso. Naranja sangró en rojo, sangró en púrpura. Turistas tomaban fotos por todas partes, tratando de capturar algo que no podía ser capturado. Yo solo observé, no revisé la hora. Dejé que el cielo actuara. Mañana iría de regreso a Chicago, pero no regresaría a la vieja vida, 2 semanas. Eso es todo lo que tomó recordar quién era yo antes de convertirme en solo el papá de Fernanda. Yo era Luis, 65 años, un ingeniero que construía cosas, un hombre que merecía respeto. De vuelta en mi habitación puse la alarma para las 4 a.m. Vuelo temprano. Empaqué todo excepto la ropa de mañana. Me acosté en la cama con ventanas abiertas. Sonidos del océano entrando. No podía dormir. No por ansiedad, por anticipación. Mañana respondería la pregunta que había estado acechando desde que me fui. ¿Realmente se mudaron? ¿O regresaría a confrontación y complicaciones? A una parte de mí no le importaba. Manejaría lo que sea que encontrara. La casa era mía legalmente, emocionalmente, de todas las formas que importaban. Si no se habían ido, Mark tenía el papeleo listo. Si se habían ido, averiguaría los siguientes pasos. Pero acostado allí en la oscuridad, escuchando olas que me había cargado a través de 2 semanas de sanación, me sentí listo. Más que listo. Emocionado incluso. El viejo Luis hubiera estado aterrorizado. Hubiera llamado antes para revisar. Para disculparse. Para suavizar las cosas.
hubiera encontrado una manera de hacerlo su culpa. El nuevo Luis. El que había surfeado y escalado y flotado solo en el Pacífico. Ese Luis podía manejar cualquier cosa. Una hora antes de la alarma me rendí con el sueño. Solo me quedé allí escuchando al océano. Viendo el cielo aclararse de negro a gris a rosa. Un amanecer hawaiano más. Luego a casa. Pero el hogar era diferente ahora. El hogar era posibilidad, no prisión. El hogar era mío. La alarma sonó a las 4. Había estado despierto por una hora ya, viendo el amanecer arrastrarse a través del Pacífico una última vez. Ducha. Vestirse. Jeans y chaqueta. Tenía que prepararme para el diciembre de Chicago. La ropa se sentía pesada después de 2 semanas en pantalones cortos. Mi maleta se cerró alrededor de camisas hawaianas que todavía olían a protector solar de coco y posibilidad. Salida del hotel a las 5. El empleado del mostrador lucía medio dormido, pero sonrió. Mahalo por quedarse con nosotros. Mahalo por todo. Transporte al aeropuerto en la oscuridad. Honolulu despertando a mi alrededor. Camiones de entrega. Trabajadores tempranos. Las horas tranquilas de la ciudad antes de que los turistas llenaran las calles. En el aeropuerto, una última ráfaga de aire con aroma a plumeria, antes de entrar a la atmósfera reciclada de la terminal. El vuelo salió a las 8. 9 horas después de leer Dormir, Pensar descendimos en O'Hare. 6 p.m. Hora de Chicago, pero mi cuerpo pensaba que era mediodía. A través de la ventana la ciudad se extendía en la oscuridad de invierno. Gris, fría, familiar. El choque cultural golpeó en el reclamo de kit de equipaje. Todos abrigados en abrigos pesados, moviéndose rápido. Caras puestas en esa mueca de Chicago contra el frío. Nadie sonreía. La urgencia se sentía agresiva después del ritmo lánguido de Hawái. Tomé un taxi en lugar de Uber. Quería el anonimato. El tiempo para pensar. El conductor fue misericordiosamente callado. Solo manejó mientras yo veía pasar la ciudad. Interestatal 90. A la 200, luces de autopista desenfocándose en naranja en la oscuridad. Oak Park apareció. Farolas haciendo que la nieve pareciera dorada. ¿Dónde exactamente? 342. Cale Oak. Mis manos comenzaron a temblar. Primera vez en días que me sentía nervioso. ¿Qué tal si no se habían ido? ¿Qué tal si la casa estaba destrozada? ¿Qué tal si...? Doblamos en mi calle. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del parabrisas hacia mi entrada. Vacía. Sin autos. El alivio inundó a través de mí tan fuertemente que casi reí. Aquí es. Pagué di propina generosamente, sintiéndome generoso, y me paré en la acera con mi maleta. La casa se veía oscura. Ventanas en blanco. Entrada vacía del viejo sedán de Víctor. Caminé a la puerta principal llave en mano. Giró suavemente. La puerta se abrió. Alcancé el interruptor de luz. La sala estaba vacía. Su sofá ido. Sus mesas laterales idas. La gran pantalla plana de TV que ella había insistido que necesitaban ida. Solo mi sillón reclinable permanecía. El que María me había comprado para mi cumpleaños 50, sentado solo en medio de la habitación vacía como una isla. Caminé a través lentamente encendiendo luces. Cocina. Su mesa ida. Mi pequeña mesa para 2 personas permanecía contra la pared. El refrigerador zumbaba. En su puerta sostenida por un imán, una nota. La arranqué. La leí en voz alta a la cocina vacía. Papá, ganaste. Nos fuimos. Espero que estés feliz. Pero no esperes que te perdonemos nunca. Elegiste el dinero sobre la familia. Fernanda se paró allí sosteniéndola. La leí de nuevo. Luego reí sonido corto y amargo que hizo eco en la habitación vacía. Dinero sobre la familia. Dije a nadie.
No, Fernanda me elegí a mí mismo sobre ser usado. Rasgué la nota a la mitad. Dejé caer ambas piezas en el bote de basura. Aterrizaron con un aleteo satisfactorio. Continué el tour. Habitación principal. Mi cama. Mi tocador. Intactos. Habitación de huéspedes, donde ellos habían dormido, completamente vacía. La alfombra mostraba marcas rectangulares donde los muebles habían presionado por años. Habitaciones de los niños. Paredes desnudas, armarios vacíos. Nada quedaba más que conejitos de polvo en las esquinas, baño, sus artículos de tocador idos, mi kit de afeitado exactamente donde lo había dejado. Me senté en las escaleras entre pisos asimilándolo. La casa hacía eco cuando me movía, más grande ahora, más vacía. Más limpia de alguna manera, como si un peso hubiera sido levantado de las paredes mismas. Me paré. Caminé abriendo ventanas. Todas ellas. El frío de diciembre entró, mordiendo. Feroz, limpiador. Dejé que soplara a través, limpiando 15 años de resentimiento. Mi teléfono apagado desde el avión estaba en mi bolsillo. Lo saqué, lo encendí por primera vez en 2 semanas. Mensajes inundaron. 14 correos de voz. 8 textos. Todos de Fernanda y Víctor. No escuché. No leí. Borré todo. Bloqueé ambos números. El teléfono se fue a silencio de nuevo. Me senté en mi sillón, el sillón de María, y llamé a Mark. Contestó al segundo timbre. Luis, ¿regresaste? Se fueron. Pausa. ¿Cómo te sientes? Más ligero, como si pudiera respirar de nuevo. ¿Qué sigue? Miré alrededor de la habitación vacía a las ventanas, mostrando la noche de diciembre de Chicago, al espacio que era finalmente verdaderamente mío. Estoy pensando tal vez vender este lugar, conseguir algo más pequeño, o pasar más tiempo en Hawái. No lo sé todavía, pero tengo opciones. Te lo mereces, amigo. Realmente te lo mereces. Gracias, Mark. Por todo. Hablamos por unos minutos más. Logística. Preguntas legales. Siguientes pasos. Pero mayormente solo amigos reportándose. Cuando colgué, el silencio se sentía bien. Pacífico. Mío. Hice café por primera vez en semanas. Me paré en la ventana de la cocina mientras se preparaba, viendo luces a través de Oak Park. Autos pasando. Vidas siendo vividas. La ciudad indiferente a mi pequeña victoria. El café sabía a hogar. Lo llevé a la sala. Me senté en mi sillón. Miré al espacio a mi alrededor. La casa estaba vacía, pero por primera vez en años se sentía como mía. Caminé a través de cada habitación de nuevo, más lento esta vez, sin el desastre de Víctor, sin las quejas de Fernanda, sin tensión zumbando bajo cada interacción, solo silencio. Saqué fotos en mi teléfono. Hawái. Caída surfeando. Yo me estaba riendo en la toma, a medio camino fuera de la tabla. Selfie en la cima de Diamond Head. Sudoroso y sonriendo. Atardecer de la cena de despedida. Cielo imposiblemente rojo. 2 semanas. Eso es todo lo que había tomado recordar que yo era más que una cuenta bancaria. Más que un felpudo. Ellos pensaron que me derrumbaría, que era demasiado viejo, demasiado suave, demasiado dependiente de ellos para tener propósito. Estaban equivocados. El atardecer en esa foto era solo el comienzo. Abrí el cajón de fotos de María. Pequeño cofre en la habitación donde guardaba cosas que no podía tirar. Encontré su foto, la de nuestro 40 aniversario. Su sonrisa capturada para siempre a los 61. Antes de que la enfermedad se la llevara. Lo hice, María. Mi voz sonó extraña en la casa vacía. Me elegí a mí mismo. Finalmente, dejé la foto suavemente. Sentí como si ella aprobaría.
Como si tal vez ella hubiera estado esperando que yo encontrara esta fuerza todo el tiempo. 65 años. Una casa a mi nombre. Un bronceado de Hawái. Y un plan para el resto de mi vida. Fernanda quería que me fuera. Ella obtuvo su deseo. Pero no de la manera que esperaba. Yo gané. No porque fui cruel, sino porque finalmente me elegí a mí. Chicago se extendía fuera de mi ventana. Gris y hermosa y llena de posibilidad. Mañana comenzaría a planear. Tal vez llamar a un agente inmobiliario. Tal vez reservar otro viaje a Hawái. Tal vez ambos. Pero esta noche solo me quedé aquí y respiré. La casa estaba vacía. Mi vida estaba llena. Mañana comenzaría a planear. Esta noche solo me quedaría aquí y respiraría. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.